Doctor Mariano Sanz, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy nos acompaña Fran Caro, colaborador de la plataforma The Dental Class, y mientras estábamos preparando su entrevista se nos ocurría una pregunta obligada. Fran. Hola, muchas gracias. La pregunta es obligatoria, doctor. Con todo esto, ¿le queda tiempo para aburrirse? No, no hay tiempo para aburrirse. Yo creo que la gestión del tiempo permite trabajar, permite producir, pero también permite ocio y permite familia y permite hobbies personales y es cuestión de organización. Hay otra pregunta que a mí, desde hace tiempo, ¿no? Sobre todo con perfiles tan notorios como los que tenemos hoy el gusto de entrevistar, pues que se te surge a la cabeza, ¿no? ¿En qué momento tuvo usted claro que quería dedicarse a la odontología o a la estomatología y emprender todo este viaje que al final ha conseguido? Cuando yo estudié medicina, porque en aquella época, los finales de los años 70, principios de los años 80, para ser estomatólogo había que ser primero médico, ¿no? Cuando yo estudié medicina, mi padre ya era catedrático de prótesis de la universidad. Y él tenía mucho interés de que yo hiciera estomatología. Lo que pasa que, bueno, un poco para contextualizar, es decir, yo empecé justo primero en medicina el año que murió el general Franco. En aquella época los jóvenes teníamos que ser progresistas, no podíamos ser de otra manera. Con lo cual yo no quería hacer para nada lo que quería mi padre que hiciera. Y me costó tomar la decisión, porque yo cuando acabé medicina, pues hice el MIR, saqué una plaza de cirugía maxilofacial, pero mi padre en aquella época, como había un desfase de 6 meses entre el MIR y la toma de la posesión de la plaza, me pidió que me presentara el examen de ingreso, me presenté al examen de ingreso y me procuró que me fuera 3 meses a Estados Unidos a una de las, en aquella época, mejores facultades de odontología del mundo, a la que luego fui a especializarme, a UCLA en Los Ángeles. Y allí me apasionó, porque en aquella época yo estaba acostumbrado un poco a la odontología que se hacía en España, que era mucho de impresiones, esqueléticos, aparatos, y a mí eso no me apetecía nada. Pero allí en Los Ángeles sí que conocí otra odontología, ¿no? Quizá mucho más parecido a lo que hacemos hoy en día, ¿no? Y en todo ese, en todo ese proceso, ¿no? Esa línea de tiempo, ¿cómo cree usted que ha evolucionado o qué destacaría? Porque ha evolucionado muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué destacaría de la odontología, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esa odontología aquí en España? Bueno, ha evolucionado, se ha revolucionado, por decirlo de alguna manera. La odontología de los años 80, que es cuando yo comencé, era una odontología muy primaria. El acceso de los pacientes al odontólogo era muy precario. Eso fue muy debatido en aquella época, ¿no? Porque parecía que nos bajábamos de nivel, pasando de médicos estomatólogos a odontólogos. Pero el hecho de que hubiera un mayor número de facultades de odontología, que hubiera un mayor número de estudiantes que salían de las facultades, el hecho de que hubiera una mayor masa profesional que pudiera aumentar la demanda de tratamientos, eso también creó la suficiente competitividad para que los graduados se preocuparan mucho más en formarse, se preocuparan mucho más en hacer cursos, formación posgraduada y todo lo que cuando yo me gradué a principios de los años 80, que a nadie se le pasaba por la cabeza hacer una especialidad. Pues luego ya a finales de los 90, a principios del siglo XXI, pues ya la mayor parte de los jóvenes odontólogos pues quieren formarse, quieren hacer una especialidad y esto ha dinamizado muchísimo el sector y también ha traído nuevas tecnologías y hoy en día yo creo que la odontología española está a un nivel muy alto en Europa y en el resto del mundo. Nos gustaría que nos contase un poco por qué es tan importante esta especialidad
y cómo ha sido el camino para llegar a ser un referente mundial de la periodoncia. Bueno, la periodoncia es muy importante por dos razones, que son las dos razones por las que los pacientes acuden a las clínicas odontológicas. La razón fundamental es una razón sanitaria. Tenemos que tratar las enfermedades bucales. Entonces, en ese sentido, la periodontitis es de las enfermedades bucales más prevalentes. Prácticamente en los adultos afecta a 1 de cada 4. Con lo cual, es muy importante que los odontólogos estén muy bien formados en periodoncia y es muy importante que existan especialistas en periodoncia para tratar sobre todo aquellos procesos más severos. Y el segundo factor que también es muy importante es que no solamente nosotros tratamos enfermedades, sino que tratamos las consecuencias de las enfermedades. La rehabilitación de los dientes perdidos, la reconstrucción del hueso que se pierde, la restauración de los dientes que se rompen, las técnicas de cirugía regenerativa en periodoncia, las técnicas de implantes dentales que también están dentro del marco de la formación periodontal, pues nos ha permitido desarrollar unos aspectos quirúrgicos, tecnológicos, que son muy atractivos en nuestra especialidad. Yo creo que combinamos los dos factores, una enfermedad desde un punto de vista científico apasionante, donde además hay una gran vinculación con el estado de salud general de los pacientes y donde estos aspectos biológicos y médicos hacen que su investigación y su estudio pues sea apasionante. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista tecnológico, la terapéutica de implantes, la cirugía reconstructiva, hace que el trabajo con pacientes sea muy interesante. Coméntenos un poco cómo ha sido el camino para llegar a ser referente de la periodoncia a nivel mundial. Bueno, cuando yo terminé en el año 1985 mi tesis doctoral, yo quería aprender mucho más, pero ni en España ni en Europa había programas de formación de especialistas en periodoncia. Y entonces, bueno, dentro de ese contexto político que antes yo he mencionado, en aquella época, a mediados de los años 80, España tenía unas bases norteamericanas, en Torrejón, en Rota, en otros sitios de España. No existía la NATO, todavía la OTAN. Y a cambio de esas bases, el gobierno norteamericano daba unas becas muy buenas para formarse en los Estados Unidos. Y yo tuve la oportunidad de aplicar y conseguí una de estas becas de lo que se llama de la Comisión Conjunta Hispano-Norteamericana, y me permitió vivir maravillosamente una experiencia de 3 años en Los Ángeles, donde me formé como especialista en periodoncia en UCLA y donde también aprendí a investigar, donde me formé como investigador. Con lo cual, cuando yo regresé de Los Ángeles en el año 88, tuve prácticamente las puertas abiertas de la universidad. Yo en el año 89, 2 años después, ya era profesor titular. Fui el primer profesor titular de periodoncia de esta rama de la odontología en nuestro país, y a partir de ahí empecé a formar periodoncistas y a crear mi propio equipo. Qué interesante. Me gustaría saber, doctor, cómo combina su pasión por la periodoncia con su vida, con su pasión por la familia. Yo creo que a nivel ya más profesional, la combinación de enseñar, investigar y tratar pacientes solamente se consigue teniendo un buen equipo alrededor. Entonces, es verdad que si yo estoy orgulloso de algo es del maravilloso equipo que tengo alrededor. Somos pues casi 40 personas trabajando dentro de nuestro equipo de investigación, nuestro equipo de periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid, y con este equipo pues podemos hacer muchísimas cosas, porque podemos hacer muchos estudios de investigación, podemos hacer muchos cursos de formación, tanto a nivel de programas reglados como la especialización, como también programas de formación continuada, y también, lógicamente, podemos organizarnos bien para que nuestro trabajo formativo
en la carrera de odontología pues esté perfectamente cubierto, ¿no? Siguiendo por la línea de combinar el trabajo y la pasión con la familia, ¿qué se siente al formar parte de lo que se podría llamar ya una saga familiar dedicada a la odontología? Bueno, pues se siente mucho orgullo, por supuesto, y también cierta responsabilidad, ¿no? La verdad es que la saga comenzó con mi padre. Cuando mi padre comenzó su carrera como médico estomatólogo, pues fueron los años 40. Y esa era la posguerra dura de la España posguerra civil. Y sin embargo, él se preocupó en estar en la universidad, en tratar de formar a los demás y eso fue lo que me dio a mí verdaderamente mi interés por la universidad. Luego después ya todo ha sido mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque aquí hemos creado, no solamente nosotros en la Complutense, también en otras universidades de España, buenos programas de formación de especialistas, no solamente en periodoncia, sino en otras áreas de la odontología. Y ahora yo creo que los jóvenes odontólogos y los jóvenes especialistas en formación están haciendo una tarea muy buena. Yo me siento muy orgulloso de que el ranking internacional más importante que hay de universidades en el mundo, el ranking QS, pues nos considere a la Complutense la 17 Facultad de Odontología del mundo, ¿no? Y eso es algo muy relevante y que nos da un poco idea de dónde estamos. Muy bien, doctor. Su trayectoria está claramente ligada a la divulgación científica. ¿Por qué considera tan relevante la ciencia y su divulgación en la odontología? Toda la ciencia que se crea hay que divulgarla, pero lo importante es crear conocimiento. Es decir, si nosotros, como nuestra labor de profesores es contar lo que han hecho los demás, pues yo creo que sobramos, porque para contar lo que han hecho los demás, hoy en día el acceso a la información es tan universal que tampoco hacen falta profesores que te narren libros de texto, ¿no? Entonces, precisamente lo que nosotros tenemos que hacer es crear conocimiento y divulgar el conocimiento y contextualizarlo con lo que se sabe del tema en concreto hasta ese momento, ¿no? Y además la investigación es una pasión, es decir, yo entiendo perfectamente cómo un joven profesional verdaderamente le encanta cuando hace un injerto y ve que la semana después el injerto está perfectamente... pero también yo creo que se puede entender la satisfacción cuando recibes ese email que te han aceptado tu primera publicación. Es una satisfacción que es difícil de describir. Ese grado de satisfacción cuando tú presentas una comunicación en un congreso internacional o cuando te aprueban tu primera publicación o cuando formas parte de un simposium donde discutes sobre el tema que tú has investigado con los otros que han investigado el mismo tema en un foro abierto, pues ese tipo de cuestiones es lo que hace que aquellos que nos dedicamos a esto estamos encantados de dedicarnos a esto. Muy bien. Doctor, esta respuesta me guía a la siguiente pregunta y es, ¿cómo ve usted el futuro de la odontología? Fuera del contexto actual de pandemia, de pesimismo crónico que vivimos, yo creo que el futuro de la odontología en España es brillante. Lo que pasa que, como en cualquier área de las ciencias médicas, el profesional que quiere hacer o que quiere posicionarse en una odontología de alta calidad, pues tiene que formarse adecuadamente para estar a ese nivel. El profesional que quiere hacer una labor mucho más pública, mucho más de trabajo con los pacientes y con sus comunidades y con la sociedad, pues yo creo que hoy en día existen mecanismos y existen vehículos para verdaderamente tener satisfacción en ese aspecto. Hay ONGs, hay colegios profesionales, hay entidades de carácter religioso que verdaderamente están haciendo una labor increíble. Bueno, doctor, antes, un poco en relación a estas últimas preguntas, y antes ha habido algo, cuando estábamos comentando la evolución del sector, que usted incluso lo ha denominado revolución, y la verdad es que ha sido muy interesante. Yo no sé si desde ese punto de vista ve que en este momento la odontología puede haber alguna técnica concreta, alguna especialidad
algo, algún elemento tecnológico que pueda volver a impulsar y a revolucionar con velocidad otra vez el sector? Hombre, para que el sector dental siempre combinamos los dos aspectos básicos por los que normalmente las profesiones sanitarias se mueven. Uno, la ciencia, y otro, la tecnología. El sector dental, la tecnología a veces va incluso por delante de la ciencia, pero no se puede avanzar en tecnología si no se avanza en ciencia. Es decir, por mucho que creamos aparatos muy sofisticados, esos aparatos tienen que evaluarse bajo el prisma de la investigación clínica y evaluar la eficacia y su eficiencia. A veces puede una cosa ser muy eficaz, pero no muy eficiente. Por ello, lo bonito, yo creo, que tiene nuestra profesión es que el avance tecnológico es impresionante. Hoy en día los jóvenes están encantados, y yo si fuera joven también lo estaría, ¿no? con la revolución digital. Pero la revolución digital, si no se acompaña del desarrollo de protocolos de tratamiento testados o protocolos diagnósticos testados, donde hay una investigación clínica detrás fuerte, pues servirá para conceptos marketingianos, pero no servirá para verdaderamente resolver los problemas de la profesión, ¿no? Hoy en día los jóvenes utilizan mucho las redes sociales para promover las cosas que hacen, y eso a mí me parece maravilloso si se hace bien, pero si se abusa, pues se cae en una superficialidad donde entramos más en el área del entretenimiento que en el área del tratamiento de nuestros pacientes. Desde el punto de vista de lo que es el emprendimiento, el odontólogo que tiene la ilusión de montar su clínica, ¿cómo valora usted esa masificación o ese volumen tan grande de clínicas dentales que hay en este momento en España? ¿Es algo positivo, algo negativo? ¿Es un riesgo para ellos? ¿Cómo lo valoraría? Yo siempre he pensado que la competencia genera impulsos positivos. Y yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo era presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología, una vez en el Ministerio de Educación, con el secretario general de Universidades, yo me quejaba amargamente del número de facultades de odontología de universidades privadas que había y de la plétora profesional. Y entonces su secretario me dijo muy serio, me dijo: doctor Sanz, ¿cuántos alumnos salen de odontología al año en España, contando todas? Yo le dije aproximadamente unos 1.600. Dice, pues aproximadamente salen 45.000 abogados en España. Y lógicamente los abogados también se quejan de que son muchos y que no tienen trabajo, y obviamente no se puede comparar un abogado con un odontólogo, pero lo que no podemos hacer es poner puertas al océano, porque a mí lo que me parece triste es que con lo que le cuesta al sistema formar un odontólogo, que haya un importante número, no sé los porcentajes, pero un importante número de odontólogos que se van a trabajar a Inglaterra o a Holanda o a Francia, a otros países del extranjero, porque las condiciones económicas son más accesibles, sobre todo para odontólogos recién graduados. Al mismo tiempo, si uno ve la evolución entre, vamos a poner, los últimos 15 años, donde no ha aumentado el número de facultades de odontología, son las mismas que hay ahora que hace 15 años, y donde, digamos, el ritmo de creación y destrucción de las llamadas franquicias dentales ha ido haciendo picos de sierra, yo no veo que el nivel de desempleo en los recién graduados haya aumentado en los últimos 15 años. Podemos hablar de infraempleo, sí, pero no de desempleo. Por ello yo creo que evidentemente no podemos mercantilizar una profesión sanitaria, pero al mismo tiempo la economía de la odontología en España permite acoger a la mayor parte de los profesionales que formamos. Me gustaría hacerle una pregunta un poco más curiosa, si usted me lo permite. Si no hubiese estudiado odontología, estomatología, ¿hay alguna pasión, algún conocimiento que le hubiera gustado desarrollar? Hombre, sí. Quiero decir, yo soy un apasionado de
de las letras. Yo creo que hubiera sido un buen abogado y yo creo que hubiera disfrutado muchísimo haciendo una carrera de humanidades. Pero si hubiera hecho una carrera de humanidades, yo estoy seguro que hubiera terminado en la universidad. Doctor, ¿nos podría contar, tiene algún nuevo proyecto entre manos? Tenemos muchos nuevos proyectos. Lógicamente, cuando tenemos un grupo de investigación tan grande, sobre todo estamos trabajando mucho en regeneración, tanto regeneración ósea como regeneración periodontal. Y en regeneración ósea, sobre todo, pues estamos trabajando mucho en andamiajes personalizados, es decir, utilizar tecnología digital para crear sistemas de injerto adaptado a la lesión y utilizar pues tecnologías regenerativas avanzadas, células madre, factores de crecimiento, etcétera. Y lógicamente también estamos en todo lo que se mueve. Ahora pues estamos investigando en COVID, que es la enfermedad que ahora mismo nos ocupa. Estamos publicando, yo creo que el primer gran estudio de COVID en odontología, y esto pues lógicamente crea muchas sinergias con otros grupos de investigación. Estamos haciendo un proyecto de colaboración muy interesante, financiado por la comunidad y por el gobierno, sobre utilizar la electricidad para regenerar el hueso. Cosas de este tipo que hacen que nuestra vida como investigador sea apasionante, lógicamente.